Hola a todos y bienvenidos a este nuevo curso de trading gratis ofrecido por Código Trading. En esta formación aprenderás el punto a punto de todo lo que necesitas para ser un trader. Y en esta segunda lección te enseñaré qué son los indicadores de trading. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy trader y también el fundador y mentor de la academia de trading códigotrading.com, de la cual te dejo un curso totalmente gratuito en pantalla y también en la descripción del vídeo. Este vídeo será muy útil para los que queréis saber qué son los indicadores de trading y si miras el vídeo hasta el final aprenderás cuáles son sus principales funciones, cuáles son los indicadores también más utilizados por los profesionales. Y sin más, si te gustan este tipo de vídeos no te olvides de darle un me gusta y si todavía no lo estás, suscríbete al canal y dale a la campanita. Bienvenidos a Código Trading, ¡empecemos! Por cierto, es muy importante lo que te voy a destacar ahora mismo. Este contenido no es una recomendación de inversión y por lo tanto tienes que informarte muy bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Ahora ya sí que nos vamos a compartir pantalla para explicarte esto de los indicadores. Muy bien, vamos a empezar por lo más básico. Vimos qué es un gráfico, qué información hay en un gráfico, ¿no? El precio en el transcurso del tiempo, y aquí en el eje vertical teníamos precio y el horizontal teníamos lo que es el tiempo, ¿no? Cómo va avanzando. Entonces, esta es la información mínima de un gráfico, pero seguro que estáis muy acostumbrados a ver que los analistas del mercado tienen más indicadores. La mayoría de ellos son, indicadores técnicos, que no dejan de ser cálculos matemáticos que se acaban viendo con un dibujo, unas líneas, unas formas en la pantalla. Entonces, el primero y el más utilizado de todos es algo tan sencillo como una media del precio de X periodos. ¿Y qué significa una media? Pues que si ahora el precio está a 1.062 aquí en el euro dólar en gráfico diario y los últimos 20 periodos ha estado desde 0,97 hasta este precio, te hace una media de los últimos 20 o de los últimos 100, que eso serían las velas que vemos aquí en pantalla, según la cantidad que veamos nos saca una media. Esa media marcará un punto. Y si unimos esos puntos es la media móvil. ¿Cómo insertamos este indicador? Pues nos vamos a insertar indicador y en tendencia tenemos la Moving Average, que es precisamente la que nos interesa. Entonces la pongo en amarillo, que se verá mejor, y la simple, y por ejemplo los últimos 20 periodos. Y aquí tenemos una media. Lógicamente esta línea amarilla, que es la media móvil, va siguiendo el precio, porque lo que hace es sacar la media de las últimas 20 velas. Aquí podemos ver que las últimas 20 velas, 22, 21, 20, es hasta aquí. O sea, desde esta vela hasta la actual nos dice que el punto medio es este, ¿correcto? Y así va dibujando a cada vela nueva un punto, porque ¿qué pasa? Que desaparece la número 20, que ya pasa a ser la 21 cuando aparece una nueva vela. Esto sería la media móvil simple. Existe otra variante, que es la exponencial. La exponencial lo que vendrá a hacer es darle más peso a los últimos datos. Por lo tanto, acaba haciendo una exponencialidad de el periodo, por ejemplo, si sigue siendo 20, donde los primeros datos no se tienen tan en cuenta y se tiene mucho más peso lo más reciente. Es muy habitual también trabajar con la media exponencial, como es en este caso. Vamos a hacer, por ejemplo, de 120 periodos, exponencial al cierre. Lo de al cierre lo que nos dice es si es al cierre de vela el cálculo o son opens, aperturas, o con otros puntos del mercado. Lo habitual es trabajar al cierre. Maneras de trabajar, una muy habitual es cuando rompe, pero si a eso le sumamos otro detalle, que es que rompa por arriba y además la inclinación también importa, la inclinación sea para arriba, diríamos que en todo este periodo de aquí estábamos bajistas hasta este punto que rompe y además cambia la inclinación. El precio ya está por la parte de arriba de la media móvil y además
la inclinación es alcista. Esto es una manera muy simple de ver tendencias y a mí la que más me gusta es esta configuración, 120 exponencial al cierre. Pero realmente la media móvil no es el único indicador técnico que exista, aunque sea el más utilizado. Otro indicador que se trabaja mucho es el oscilador estocástico. Antes de enseñaros el oscilador estocástico, si alguien lo que quiere es tener la misma plataforma que veis aquí en pantalla, ahora mismo os la comparto. Ahora en pantalla ya veis el link que os dejo compartido tanto en la descripción como en pantalla para que podáis abrir una cuenta demo totalmente gratis. En este vídeo lo hago con vosotros y sobre todo tenéis que pulsar este link para abrir la cuenta demo. El trading ya sabéis que implica un alto riesgo de perder el capital y desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos y sin ningún tipo de riesgo. Con esta demo tendrás exactamente este software que ves aquí y podrás hacer lo mismo que voy haciendo yo. Vamos por el oscilador. ¿Cómo ponemos el estocástico? Pues insertar, indicador y en este caso tendencia, no lo tenemos, osciladores, pues lógicamente en osciladores sí que está porque no es un indicador de tendencia sino un oscilador. Y ahora os explicaré qué es el oscilador. Entonces, vamos a poner lo que viene por defecto y aquí vemos lo que se nos ha añadido en el gráfico. Me pongo arriba, así no lo veis más completo y os lo explico enseguida. Lo que hace el estocástico en este caso es comparar el precio actual con un cierre específico, que es el actual, con el rango de precios que ha habido a lo largo del tiempo. Y al final lo que nos acaba indicando es si estamos sobrecomprados o sobrevendidos. Si os fijáis, en el estocástico tenemos un nivel de 80 horizontal y uno de 20, y después tenemos como dos líneas, una de azul y una punteada, y aquí suceden varias cosas. Una es que el precio nos entra en la zona de 80 y zona de 20, ¿qué significa? Si está en 20, estamos pues en una zona donde empieza el precio a estar un poco sobrevendido. Si estamos arriba, estamos sobrecomprados. Significa que hay una posibilidad de giro. Y fijaros, aquí nos indicaba que empieza a estar un poco alto y dio una caída. Aquí nos indicaba que empieza a estar un poco bajo y da una subida. Esto puede tener operativas como los cruces en la zona de 80 y 20, ¿no? Aquí cruza y en el momento que cruza, pues se podría tener una estrategia que nos indica una señal de venta. Si después cruza abajo, que nos indica una señal de compra. ¿Y dónde salir? Pues cuando vuelve a cruzar arriba. Eso no es que os esté proponiendo una estrategia, sino que es fórmulas habituales. Lógicamente se pueden combinar los indicadores. Por ejemplo, si ahora volvemos a poner el indicador de tendencia Moving Average, lo que podemos hacer es descartar todas las compras en esta parte de aquí. Ahora me vuelvo a poner abajo. Toda esta caída descarto comprar y únicamente voy entrando a favor de tendencia. Esto ya sería una estrategia un poco más completa porque no buscamos estos recorridos cortos, sino que buscamos las caídas. Ejemplo, en este punto nos dice que está empezando a estar sobrecomprado, por lo tanto es un buen momento de venta, pero no nos basamos solo en el estocástico, sino que vemos que la media móvil justo está inclinada a la baja y está casualmente apoya ahí, ¿eh? No es que también se podría incluir eso, que apoya en la media móvil, pero no sería, pues el caso más simple es que aquí entramos. ¿Cuándo salimos? Pues aquí, en este punto. Por aquí estos cruces no llegaron a cruzar el 20, pero aquí ya cruza el 20 y pues este recorrido nos lo hubiéramos llevado. Estos serían casos ya de combinación de dos indicadores. ¿Hay más indicadores? Sí, uno muy típico, muy utilizado es el RSI. Estoy simplificando porque lógicamente ya veis aquí la cantidad de indicadores que podéis llegar a encontrar y vamos a trabajar los que se acaban usando más. El RSI es parecido al estocástico, pero no es exactamente lo mismo.
Como puedes ver, el funcionamiento ya visualmente es muy parecido al estocástico, porque tenemos en este caso un nivel de 70 y uno de 30, y aquí solo hay una línea, ¿no? No es doble como el estocástico. Pero al final, de forma resumida, el RSI se utiliza del mismo modo que el estocástico, en cuanto a que si entra en la zona de 30, son momentos donde ya hay sobreventa. Cuando entra, como ahora, en la zona de compra, son momentos que en principio ya hay sobrecompra. ¿Esto qué nos puede indicar? La siguiente corrección. En este caso, si entra arriba, una corrección a la baja. En estos casos, al entrar aquí abajo, una corrección al alza. Y vemos como sí, que después de entrar aquí ha habido una corrección al alza, y ahora que vuelve a entrar sería pues un posible punto de salida y un posible punto de buscar la siguiente corrección. Este indicador también es mucho más interesante en combinación, por ejemplo, con la Moving Average, porque al final nos dice que no entrar todo el rato a contratendencia con recorridos muy cortos, sino ya buscar también ese ir a favor de la tendencia. Otro indicador que no me puedo dejar en el tintero en este vídeo es precisamente el MACD. Seguro que muchos ya lo habéis escuchado hablar, y el MACD, que también está entre los osciladores, lo tenemos aquí en la plataforma. Entonces lo vamos a poner tal como viene por defecto. Lógicamente todos estos indicadores tienen pues los parámetros personalizables, los colores, y los puede hacer uno a su medida. Por ejemplo, aquí, con el fondo que tenemos, nos acaba saliendo un poco oscuro, ¿no? Que no se ve muy bien. Entonces, el nivel... No, esto no era el nivel. No tengo ningún nivel. Lo que quería cambiar era esto. Lo pongo así, y aquí lo pongo un poco más grueso. Ahora ya se ve mejor, y vamos a explicar qué tenemos de información en un MACD. Me pongo arriba porque será más sencillo. Mira, para entender bien el MACD vamos a hacer una cosa. Vamos a poner dos medias móviles para que entiendas lo que acaba haciendo el MACD. Por ejemplo, una de lenta, y ahora inserto otra media móvil. Y en este caso, pues, le pongo menos periodos, que sería, en comparación con la anterior, una de más rápida. Si os fijáis, hay momentos en los que cruzan. Bueno, ya está bien así en rojo. Hay momentos en los que se cruzan las medias móviles. Pues aquí en el MACD lo que acabamos viendo es dos medias móviles, pero no encima del gráfico, sino separadas, y los momentos que se van cruzando entre ellas. Exactamente, si nos vamos encima del MACD, a ver, aquí, propiedades del MACD, aquí podemos ver que tenemos una rápida de 12, una lenta de 26. Entonces lo podríamos hacer aquí arriba, una de 12, no, perdón, esta es la lenta de 26, y la roja una de 12, que sería la rápida. Y aquí tenemos pues lo que vienen a hacer el juego de estas medias móviles. Lógicamente no es tan simple como solo los cruces, hay más matemática detrás del MACD, porque hay otro dato, como este 9, y si se aplica al cierre, al open, ¿no? Acaba siendo como lo de las medias móviles, lo de estos puntos, y después también se podrían marcar niveles, que aquí solo tenemos el nivel de 0, pero se podrían poner niveles como en el RSI o el estocástico, distintos. Lógicamente ya dependerá de cada estrategia, pero las medias móviles es bastante habitual, perdón, el MACD es bastante habitual trabajarlo en divergencia con el precio. Entonces, ¿qué es una divergencia con el precio? Pues podemos ver una de muy clara aquí. Tenemos un pico en este punto y otro en este punto, que en el MACD se reflejan al revés. ¿Qué significa al revés? Que aquí es un punto bajo y otro más bajo, y aquí es un punto bajo y otro más alto. Eso indica un cambio de tendencia,
y podemos ver cómo en este caso pues sucedió. La tendencia después se ha ido para arriba. Ahora estaríamos en una zona ya de sobrecompra. Y así tenemos el caso de una de las maneras de trabajar con las medias móviles. Hay muchos más indicadores y podríamos estar horas y horas, pero me he centrado en los que se acaban utilizando más. Estos son los más utilizados, los que más se usan, y creo que acaban siendo interesantes para este vídeo, ya que te dan herramientas para empezar a introducirte en el mundo de los indicadores. Entonces, te invito a la Academia de Código Trading, donde yo mismo soy tu mentor, y hay un curso totalmente gratis que tienes en pantalla y también en la descripción. También hay becas para Latinoamérica. En ese caso ya serían los cursos con mentoría. Tienes en pantalla y en la descripción el link a las becas. Y finalmente hay las formaciones con mentoría, la Pro, la Elite y la VIP, donde yo mismo soy tu mentor. Hay aulas virtuales, un canal de Telegram exclusivo, con análisis, grupo de dudas, un curso de iniciación completo, un curso de trampas, herramientas de backtesting, así como el curso de trading cuantitativo ya si es Elite o VIP, o incluso clases privadas en el caso del VIP. Entonces te dejo todo ello en la descripción del vídeo. Y bien, sin más, si te ha gustado este vídeo no te olvides dar un me gusta, que solo es desplazar un poco el ratón y realmente me sirve de mucho, es una gran ayuda para mí. Y también, si todavía no estás suscrito, aprovecha para suscribirte al canal, darle a la campanita y visitar la Academia de Trading, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.